Muy buen día a todos. A nombre de Faculta Prosai, agradecemos que nos acompañen en este webinar titulado Indicadores de Gestión del Cambio y a quién invitar al estudio de capacidad organizacional en gestión del cambio. Durante este webinar, cubriremos cómo medir antes, durante y después de la liberación de tus iniciativas de cambio para obtener el uso, adopción y competencias necesarias para lograr la realización del valor de las mismas. Además, compartiremos contigo el valor del estudio de capacidad organizacional en gestión del cambio, el cual acaba de iniciar y estará abierto hasta el 27 de noviembre. Te compartiremos también a quién te recomendamos invitar en tu organización y cómo sacarle el mayor provecho. Para profundizar en este tema, presento a Víctor Romero, Managing Partner de Faculta Prosai, quien tiene una gran trayectoria como ejecutivo y es un apasionado en temas de cambio. Siéntanse con la confianza de enviarnos las preguntas que tengan a lo largo de la presentación. Al final, destinaremos un espacio para responderlas y aclarar todas sus dudas. Les recordamos que contamos con una invitada muy especial, Cristina Moroyoki, que es líder de talento humano de experiencia de Sura Asset Management México, quien también nos compartirá sus reflexiones sobre la importancia de los indicadores de cambio y de la evaluación y construcción de la capacidad de cambio. Sin más preámbulo, los dejo con Víctor Romero. Excelente, muchísimas gracias, Arturo. Los saludo a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, muy buenos días a todos. Es un placer estar con ustedes y compartir este tema tan interesante acerca de indicadores de cambio y que está con nosotros Cristina Moroyoki de Sura. Y pues vamos a arrancar nuestra sesión. Bienvenidos. Voy a quitar tantito cámara y continuamos con la presentación que tenemos preparada para ustedes, este tema tan interesante que es de indicadores de cambio. Tenemos tres temas en nuestra agenda que queremos compartirles. Primero, desafíos, ¿no? Desafíos que estamos viviendo en temas de cambio organizacional y que se correlaciona muy interesante con el tema de indicadores. Luego vamos a ver indicadores de cambio, el porqué de tener indicadores antes, durante y después de nuestras iniciativas de cambio, cuáles debemos de incluir y de qué forma. Y en tercer punto, el estudio de capacidad. Tenemos este estudio de capacidad de gestión de cambio para América Latina, en donde ustedes en sus organizaciones le pueden sacar mucho provecho. Es totalmente gratuita y vamos a cubrir durante la sesión a quién recomendamos enganchar e involucrar en este estudio de capacidad de cambio. ¿Ok? Esos son los tres temas que tenemos preparados para ustedes y obviamente mucha interacción y preguntas y comentarios que tendremos por parte de Cristina de cómo ha sido su experiencia en estos dos puntos a lo largo ya de más de 5 años que ella nos comentará en temas de cambio organizacional. ¿Ok? Entonces, arranco comentando un poquito qué desafíos, ¿no? ¿Qué desafíos estamos viviendo ahorita, ¿no? Vivimos en un entorno cambiante, ambiguo, volátil, incierto, ¿no? Vemos retos en poner prioridad en las múltiples iniciativas de cambio que estamos viviendo. Algunos de nuestros colaboradores o áreas de nuestra organización puede estar entrando en saturación o en cierto burnout. Estamos trabajando en iniciativas para el regreso al trabajo en un entorno híbrido. En ese entorno estamos viviendo y específicamente en temas de cambio y cambio organizacional hemos visto que hay cierta descomprensión o que no se comprende del todo el lado humano del cambio, se subestima. Hay falta de comprensión y competencias en algunos líderes frente a su rol que tienen tan importante el cambio. Un tema importante que vamos a cubrir relacionado a indicadores, que hay un installation mindset, un foco en la instalación versus en la realización de valor, en el cambio genuino de comportamientos de nuestras iniciativas de cambio, que no necesariamente hay una integración completa y robusta entre los equipos de gestión de proyectos y gestión de cambio, waterfall o agile, aquí hay una limitada aplicación y medición de gestión de cambio, y si esto sigue así, lo corremos de esta forma, lo que ocurre es que tenemos una menor adopción, uso y competencia, y baja el retorno de inversión,
no logramos las expectativas ni los resultados que esperamos. Entonces, tenemos varios desafíos en términos específicos de lo que está ocurriendo en el entorno, pero también en nuestra práctica de gestión del cambio, ¿no? Y esto es lo que está ocurriendo, ¿no? En el mundo volátil, incierto, cada vez la organización más volteada a ver cómo generar la habilidad organizacional para transformarse, agilidad para aprender, el tema de accountability o rendición de cuentas y engagement o compromiso de nuestros colaboradores, ¿no? Entonces, estos desafíos nos estamos enfrentando en el entorno y también en nuestra práctica, ¿no? Y tenemos que abordarlos, ¿no? Ahora, teniendo este contexto de estos desafíos y de entorno, ¿cómo medimos el cambio? Es lo siguiente, ¿cómo mido el progreso de los cambios que estoy viviendo? ¿Cómo mido el que la iniciativa va por buen rumbo? El que los colaboradores están enganchados en nuestros procesos de cambio, ¿no? ¿Qué indicadores debo de incluir a lo largo de mis iniciativas? ¿Qué métricas debo de considerar para evaluar el éxito del cambio, ¿no? A todo esto vamos a entrarle en nuestra sesión del día de hoy. Y para arrancar, me gustaría que por favor interactuemos un poco durante la sesión y si pueden entrar por favor a esta página polibi.com/faculta desde su teléfono móvil, polibi.com/faculta y ayúdenme por favor a responder esta pregunta. Antes de arrancar a definir indicadores en nuestras iniciativas de cambio, ¿qué debemos de tener claramente definido? O sea, paso número 1 en nuestras iniciativas, ¿cuál debe ser? Antes de ir a definir nuestros indicadores, ¿qué debemos de tener claramente definido? ¿Qué debemos de tener claramente definido? Entonces, si por favor pueden entrar a polibi.com/faculta, ayúdenme por favor a responder esta pregunta. ¿Qué debemos de tener claramente definido? Buenísimo. Los objetivos. Muy, muy bien. Los objetivos para poder comparar, ver el avance versus la meta. Buenísimo. El estado deseado, la visión futura. Buenísimo. El éxito del proyecto, el objetivo, foto de éxito. Buenísimo. También nuestras audiencias, ¿no? El target group. ¿A quién va a aterrizar? ¿En dónde va a aterrizar el cambio, ¿no? En la herramienta que tenemos de 4Ps, la última, la gente, target group, buenísimo. El deseado, a dónde queremos llegar, nuestra estrategia y objetivos, estado perfecto, diagnóstico, muy bien, también tener claro el dónde estamos y a dónde queremos llegar, el objetivo, lo deseado, las condiciones de borde, perfecto, de límite, ¿no? De este cambio que queremos lograr, tener entendido y dimensionado los riesgos, buenísimo, quiénes son los usuarios principales, los demás grupos de interés, ¿no? Hablando de nuestros grupos impactados, qué va a cambiar, a quién afecta, cuándo cambiará, la visión del cambio, ¿no? Buenísimo, plazos, usuarios impactados, dónde estamos, a dónde queremos llegar, buenísimo, ¿no? Entonces, tenemos de tener listo todo esto, ¿no? Frente al cambio, ¿no? ¿Qué va a cambiar? La visión futura, buenísimo, ¿no? Entonces, porque muchas de las veces arrancamos la iniciativa sin tener definido claramente esto, nuestra definición de éxito. Muchas gracias a todos por compartir. Debemos de tener clara cuál es la línea final para nuestro proyecto, cuál es la visión de éxito. Y esto, como ustedes bien lo narraron, debe ser narrado, decretado, trabajado con los líderes ejecutivos, porque avanzamos, arrancamos el proyecto y pareciera que fuera, instalemos esto, ¿no? Pero eso es en verdad la definición de éxito de nuestro proyecto, que la solución, esto esté instalado, eso será, ¿no? Entonces, aquí la pregunta para iniciar con el tema de indicadores es, ¿cuál es la línea final para tus iniciativas? ¿Cuál es esta línea final? Dijeron ustedes, bien interesante este borde. ¿Cuál es esta línea final? Y debemos de cambiar, de dejar de ver requerimientos a ver resultados. ¿Qué resultados esperamos lograr de parte de esta iniciativa? Dejar de pensar en salidas y en entregables, nos movamos y de instalación a beneficios y realización de valor, ¿no? ¿A qué beneficios, qué realización de valor vamos a obtener, ¿no? A otra pregunta que les hago es,
¿Tu equipo u organización tienen una mentalidad de instalación? Aquí me gusta mucho esta analogía con el switch, ¿no? Porque puede ser que tenemos este mindset o nuestros equipos tienen este mindset de instalación, ¿no? En lugar de llegar a esa línea final, ¿no? A esa bandera de línea final, ¿no? Que es justamente lograr los resultados deseados. O sea, no solo es ver el lado técnico que se instalen, sino que genuinamente la gente adopte y use y que lleguemos a lograr esos resultados deseados, ¿no? Y como bien dice Stephen Covey, ¿no? Begin with the end in mind, ¿no? Si no tenemos claramente definidas nuestras metas y objetivos, pues vamos a obtenerlos parcialmente. En nuestra investigación aparece claramente si tenemos muy bien definidos los objetivos y las metas, la tasa de éxito de tener los objetivos superados y cumplidos aumenta drásticamente, ¿no? Y esa definición compartida de éxito la debemos de tener alineada por parte del equipo de liderazgo ejecutivo, el equipo de proyecto y el equipo de gestión de cambio, ¿no? Las tres aristas de nuestro triángulo de cambio, en este caso una mesa, porque lo que queremos es sentarlos justamente a esta mesa, a conversar y a definir en conjunto éxito, ¿no? Why we're changing, ¿por qué estamos cambiando? ¿Qué significa completado? O sea, ¿qué significa que ya logramos esto? Y cómo definimos éxito, ¿no? Ese es el paso número uno. Y es justo lo que está dentro de nuestro triángulo de PCT, ¿no? Que se cumpla el objetivo del proyecto en tiempo y en presupuesto y se cumpla el retorno de inversión. Y les lanzo otra pregunta, ¿no? Ahora que vimos que el paso número uno para trabajar el tema de indicadores es tener clara la definición de éxito, les lanzo esta pregunta. ¿Cuáles son los principales desafíos que consideras encontrarás o actualmente tienes al definir indicadores de cambio en tus proyectos? ¿Cuáles creen que sean los principales desafíos que tenemos al definir indicadores de cambio en tus proyectos? ¿A qué retos o desafíos nos encontramos? Si pueden, por favor, entrar a polibi.com/faculta. ¿Cuáles son los principales desafíos o retos para definir indicadores de cambio? ¿Ok? Buenísimo, ¿no? Alinear la visión, ya que cada arista, ¿no? Cada arista, me imagino, del PCT, o sea, cada uno de ellos puede tener diferentes, ¿no? Poner de acuerdo al sponsor, al líder y al change. Exacto, buenísimo. No todos los indicadores son medibles, hay algunos, y vamos a ver varias formas, porque este se vuelve bien interesante, ¿no? La misma resistencia al cambio, hay resistencia para definir indicadores, también lo he visto. Crea cultura, la resistencia, el compromiso, ¿no? No todos son visibles, lo que hemos dicho, ¿no? Visión de distintas áreas, ¿no? El estado de ADCAR de los impactados es distinto, ¿no? Poca claridad del cambio, también está interesante, ¿no? Muchas de las veces arrancan los proyectos y hay poca claridad, ¿no? No hay una visión compartida de qué es el cambio y qué quiere lograrse, ¿no? Esta alineación de propósito y visión, ¿no? La cultura que se tiene en los procesos. No siempre hay datos para facilitar la medición. Buenísimo. Que se sostenga y haga bien la medición para facilitar el error. Buenísimo, ¿no? Y esto habla mucho también de cómo hemos sido en cambios pasados. Tenemos esta cultura orientada a procesos, a medición, ¿no? Tenemos datos para facilitar y definir esa definición de estado futuro o de éxito, ¿no? Cuando el cambio trasciende, cultura rígida, ¿no? Poner de acuerdo al sponsor, buenísimo. Entonces, vemos desafíos para poner estos indicadores. El primero de visión compartida, de alinear agendas, alinear visión del cambio, alinear qué se quiere, por qué se quiere, la cultura de medición, la misma estrategia. Vemos varios desafíos, objetivos no definidos claramente, buenísimo, ¿no? Muchísimas gracias, ¿no? Y datos interesantes que hemos visto en este tema, desafíos, ¿no? Afinidad de una visión compartida, dificultad en definirlo claramente, o sea, se vuelve complejo el sentarnos a definir qué significa éxito. Y esta me encanta, ¿no? Aversión a la responsabilidad, ¿no? Muchas de las veces es mucho más cómodo para los líderes de proyecto, muchas veces es decir que la instalación se logre, que el proyecto termine en octubre del 2021. O sea, pareciera
que eso es mucho más cómodo, ¿no? En lugar de decir, lo que queremos es tal volumen de incremento de ventas, de reducción de costos, o sea, aversión a la responsabilidad de obtener esos beneficios, ¿no? Hay cierta aversión o dificultad de tener agendas comunes frente a las mismas personas del PST, como vimos, y hay luego agendas ocultas, ¿no? Entonces, tenemos estos desafíos y esta propiedad se vuelve onerosa, ¿no? Costosa, a veces, entre comillas, ¿no? El apropiarse del proyecto y todo lo que conlleva, ¿no? Entonces, para indicadores tenemos que pensar en beneficios organizacionales y objetivos del proyecto. El beneficio que va a tener la organización y los objetivos del proyecto son dos cosas distintas. ¿Qué beneficio le va a traer a la organización? Que normalmente está representado en algún punto de nuestros estados de resultados, en un indicador claro de beneficio a la organización, experiencia del cliente, satisfacción del mismo colaborador, reducción de costos, este beneficio va a traer la organización y otros objetivos específicos del proyecto, ¿no? Cómo medimos que se está logrando este éxito y que se está logrando ese objetivo particular del proyecto, ¿ok? Entonces, ahora le doy la palabra y si gustan abrimos tantito cámaras y les presento con un poquito más de detalle a Cristina. Cristina, ella lleva muchos años trabajando en temas de gestión de cambio, es una apasionada en temas de gestión del cambio. Y bueno, pues le doy la bienvenida para que nos comparta un poquito acerca de cómo ha sido su experiencia en temas de indicadores, también cuál ha sido su experiencia en temas del framework de ProSci alrededor de indicadores. Y bueno, pues le doy la bienvenida a Cristina Moroyoki de Sura, México. Adelante, Cris, bienvenida. Gracias. Muy buenos días, gracias Vic. Muy buenos días a todos. Yo dije, no va a poner su cámara Vic, me va a dejar solita, pero ya te estoy viendo. Muchas gracias. Gracias por esta invitación. Ahora que estaba escuchando tu presentación, hacía una reflexión y hacía el recuento de todos los proyectos en los que en Sura hemos implementado gestión de cambio. Y en este recuento pensé que hay muchos proyectos que nos ha ido muy bien implementando gestión de cambio, algunos que no nos ha ido tan bien, pero ningún proyecto ha sido malo. Y la respuesta a esto que me quedé reflexionando es que siempre que implementas gestión de cambio de alguna manera y tocas algún segmento de personas o algún punto específico, evidentemente no hay posibilidad de que salga mal. O sea, el hecho de implementar gestión de cambio versus no hacerlo sí hace una gran diferencia. Entonces, llegar a más de 3,000 personas con un cambio importante en sus funciones, en el core del corazón de lo que hace la gente, te puedo decir que la gestión de cambio ha hecho la diferencia. Y lo hace también en niveles que son muy clave en la organización, que son los niveles gerenciales. Y es muy importante comentarlo porque finalmente este nivel que en la metodología le llamamos el sándwich, pero que precisamente es ese gran enlace entre lo que sucede en las esferas altas de la compañía y lo que queremos que la gente entienda, implemente, cambie o adopte, realmente esta función del gerente es muy relevante. Yo creo que son de los focos que ahorita me quedé reflexionando mientras escuchaba tu presentación. Perfecto, Cris, buenísimo. Y si estás de acuerdo, comparto ahorita un poquito más el tema de indicadores y nos compartes un poquito de algunos proyectos de cómo lo has hecho, ¿no? Y cómo lo han llevado en todos estos años, ¿no, Cris? De acuerdo. Súper, muy bien, muchas gracias, Cris. Entonces, continúo y ahora les voy a hablar acerca de qué criterios tenemos para medir la eficacia del cambio, ¿no? Voy a empezar a compartir otra vez mi pantalla. ¿Qué criterios tenemos para medir la eficacia del cambio, ¿no? Aquí muestro mi pantalla.
Perfecto. Tenemos varios criterios para medir la eficacia, ¿no? Tenemos métricas de adopción, tenemos métricas cualitativas, desempeño de los empleados, desempeño general del proyecto o evaluaciones de preparación o readiness, ¿no? O sea, tenemos varios mecanismos para medir la eficacia del cambio. Y un rol clave ahorita de lo que comentó Chris es cómo medimos y damos seguimiento a que genuinamente los colaboradores transitan y varias fuentes de información. Y una de ellas son los líderes y el rol tan importante que tienen los líderes, ¿no? Aquí les lanzo esta pregunta. Si pueden entrar a polibi.com/faculta, ¿cuál de los siguientes tipos de indicadores han usado más comúnmente en sus proyectos? Métricas de adopción, cualitativas, desempeño de los empleados, desempeño general del proyecto. ¿Cuál han sido los principales tipos de indicadores que han ocupado en su proyecto? Buenísimo. Ahí estamos viendo. Muy bien, métricas de adopción, cualitativas, desempeño general del proyecto. Muy interesante, ¿no? Entonces, tenemos varias fuentes, varios tipos de indicadores, porque hace ratito que lanzamos el otro poll, no hay uno solo, podemos tener un mix, ¿no? Desde evaluar adopción directa por parte de un grupo impactado, ver el desempeño de los colaboradores a través de una herramienta, obtener una evaluación de readiness por parte de un grupo, etcétera. O sea, tenemos varios mecanismos, ¿no? Para obtenerlo, varias fuentes de datos, ¿no? Desempeño del proyecto, como vimos, varios métodos para recabar la información, fuentes de datos y momentos a lo largo de nuestra iniciativa de cambio, ¿no? Y para eso tenemos el scorecard de cambio de ProSci. Aquí la invitación en temas de indicadores es no solo midamos el desempeño de gestión de cambio, sino veamos cómo todas las actividades de gestión de cambio se alinean a lograr que efectivamente los colaboradores adopten y usen el cambio, que nos den los resultados deseados, ¿ok? O sea, tenemos que medir actividades de gestión de cambio que nos den resultados de cambio individual y a su vez resultados organizacionales. El scorecard de cambio tiene estas tres dimensiones de gestión de cambio individual y organización, y la invitación aquí es a ir construyendo este scorecard de cambio. Como dijimos, partiendo de definir éxito, definir impacto, definir el enfoque de gestión de cambio. Esto lo hacemos normalmente al inicio de nuestros proyectos de cambio. Durante la vida del proyecto, veamos el avance del lado humano del cambio, el avance de nuestros planes de gestión de cambio. Veamos el avance de cómo nuestros colaboradores están transitando por su ADCAR, por su cambio individual. Ahí tenemos una herramienta muy interesante que se llama ADCAR Dashboard, y veamos cómo se tiene el progreso del lado técnico de nuestros proyectos. ¿Esto para qué? Para lograr adopción, uso y competencia y al final la realización de valor de nuestro proyecto de cambio, ¿no? Un ejemplo de indicadores, por ejemplo, en términos de desempeño individual, es ocupar el ADCAR Dashboard, ¿no? Esta herramienta de ProSci que está buenísima, en donde nos podemos medir y evaluar la transición de decenas o centenas, miles de colaboradores de cómo van en su ADCAR, ¿no? ADCAR, como a lo mejor ya muchos de ustedes lo conocen, son los 5 pasos que un individuo necesita transitar para que un cambio sea exitoso: conciencia, deseo, conocimiento, habilidad y reforzamiento. Pues estos estadios, estas etapas de la transición individual, podemos ir midiendo cómo se están dando, ¿no? Y a través del ADCAR Dashboard tener una noción de cómo vamos frente al cambio a lo largo de nuestra iniciativa, ¿no? Entonces es una herramienta en donde le llega la información para que los colaboradores contesten. La batería de preguntas que aparece en esta evaluación la podemos poner en español, y con este
medir cómo se está dando el cambio a lo largo de nuestra iniciativa de cambio y eso integrarlo a nuestros planes. Podemos recopilar los datos e integrarlo a nuestros planes de gestión de cambio, ¿no? Tenemos la auditoría de mejores prácticas, una herramienta que nos permite ver que también estamos haciendo gestión de cambio, una evaluación de la salud de nuestro proyecto de cambio. Entonces, todos estos indicadores y herramientas nos sirven para medir durante el cambio y al final para esto obtener la utilización, el uso y competencia deseado y por ende la realización de valor, ¿no? Entonces, este framework nos permite medir en 3 dimensiones cómo se está dando el cambio a lo largo de las iniciativas, ¿no? Y aquí lanzo otra pregunta. En tu experiencia, Cris, si gustas compartirnos un poco, ¿cómo ha sido tu experiencia, lo que también has vivido en temas, tú que también ya eres una practitioner avanzada de gestión de cambio de prosa y que participaste en el Advanced Immersion? ¿Qué te ha parecido esto, Cris? Gracias. Yo les voy a contar que cuando me certifiqué en el 2015, utilicé esta carpetita, así venía mi carpetita, trae muchos post-its, donde empecé a hacer mis anotaciones, porque empecé a estudiar, la verdad, mucho, me gusta mucho la metodología. Y ahora que tomé la certificación Advanced, definitivamente cerré el ciclo de cosas que yo necesitaba saber sobre el change y la aplicación de las mismas. Por ejemplo, la calculadora del ROI, que era algo que siempre le decía a Víctor, oye, es un desafío poder en un proyecto a nivel prioritario, corporativo, que lo validas con el comité ejecutivo, es un desafío llegar a decirles cómo la velocidad de adopción, el desempeño y la competencia impactan en que se logre un cambio y en el ROI de este proyecto, ¿no? Del proyecto que se esté viendo. Ahora con las herramientas de la certificación Advanced se me hizo mucho más sencillo. Para empezar, les cuento que ya está en español la certificación, que la verdad es un gran logro para el equipo. Y tener la calculadora del ROI, tener posibilidad de hacer un track mucho más profundo del proyecto y ni se diga el AdCard, el dashboard del AdCard. Yo me acuerdo que por ahí del 2015 hicimos un AdCard en Excel, una evaluación en Excel del AdCard en la compañía para cambios muy grandes, para, por ejemplo, la utilización de tabletas o biométricos para nuestra fuerza comercial que antes hacían distinto su trabajo. Entonces, estas herramientas aplicadas de una manera mucho más sencilla y muy intuitivo, la verdad es que facilitan tu trabajo como Change Practitioner. Súper, Cris, súper, muchas gracias. Sí, y me acuerdo, ¿no? Yo creo que hay dos temas bien interesantes que comentaste, ¿no? El tema del retorno de inversión, pues cuántas veces no, dentro de la práctica de gestión de cambio, llegamos a hablar con un director de finanzas o con un director ejecutivo y me dice, bueno, ¿y por qué gestión de cambio, no? En cambio, si tú llegas a decir, mira, este porcentaje de beneficios depende de la gente, o si la gente no cambia, esto es lo que ponemos en juego y lo ponemos en una calculadora, pues hablamos un lenguaje ya distinto tal vez con ellos, ¿no? Que es el que ellos hablan, ¿no? El del ROI y resultados, ¿no? Me acaba de pasar con un proyecto muy importante que estamos implementando. Estábamos viendo el tema general financiero del proyecto y de verdad que yo con toda la intención hice una reunión para platicarle a finanzas, hacerle comprender el tema del ROI y estos 3 elementos que conlleva. Y la verdad es que si en ese momento hubiera tenido la calculadora del ROI, me hubiera sido mucho más fácil. Finanzas me decía, Cris, tengo toda la intención de entenderte, pero necesito números, necesito claridad. Me decían, no imaginé que me ibas a contar esto. Para mí la calculadora del ROI, del retorno de la inversión, la verdad es que me va a salvar justo en este proyecto para empezar a hablar un lenguaje en común con el área de finanzas. Al final, todos los proyectos
requieren de dos cosas principales, muchas, pero dos principales, que es tener un presupuesto claro, el retorno de lo que va a ser esta inversión y bueno, definitivamente agregaría la tercera que son las personas, ¿no? Las personas que son las que movemos que los cambios sucedan en nuestras compañías, en nuestra vida diaria. Súper, Cris, muchas gracias, muchas gracias. Pues bueno, pues vamos a continuar, muchas gracias. Y ahorita te vuelvo a las otras preguntas, pero ahora en términos de capacidad, Cris, muchas gracias. Y ahora les comparto acerca de indicadores, ¿no? Haciendo un resumen de lo que hablamos. Tenemos que medir durante todo el proceso de cambio, definir éxito, el impacto. Aquí, cuando definimos el impacto, hacemos el cálculo del People Dependent ROI que hablaba Chris, que es muy importante justamente para hablar el lenguaje con nuestros líderes ejecutivos, medir el progreso de ADCAR, que nos dé, pues, cómo vamos frente al cambio. Por ejemplo, una aplicación práctica es, si no tenemos cierto nivel ya de conciencia y deseo en nuestros usuarios impactados, no podemos ir a la formación, por ejemplo. Muchos temas que podemos aplicar de medir ADCAR durante el proceso y luego medir adopción, uso y nivel de competencia, ¿no? Y al final, la realización de valor. Esto lo tenemos en una herramienta digital para llevar el tracking de estos indicadores en los diferentes momentos del proyecto, ¿ok? Y como tercer punto de la agenda es la capacidad organizacional de cambio. Este estudio que estamos haciendo a nivel Latinoamérica y España busca entender de grandes empresas hispanoparlantes cómo está su músculo de gestión del cambio, su capacidad de gestión de cambio, ¿no? Y esta capacidad de gestión de cambio es movernos de hacer gestión de cambio en un proyecto a que sea parte del ADN, la estructura y que se vuelve una norma a través de competencias individuales y enfoques integrados. Le llamamos Enterprise Change Management, ¿ok? ¿Eso qué implica? El determinar qué tanto en la organización nuestros líderes ejecutivos, mandos medios, colaboradores, equipos de proyecto han sido frente al cambio y están integradas y exhibidas esas competencias en el portafolio de cambio de transformación de la organización. ¿Ok? Esto nos ayuda a determinar qué nivel de capacidad tenemos frente al cambio. Hay 5 niveles que la evaluación nos permite entender en qué nivel se encuentra nuestra organización con base en el modelo de madurez de gestión de cambio de ProSci, y hay una tasa, hay una correlación entre el nivel de capacidad y el éxito de nuestras iniciativas de cambio. Y también es fuente clave para la agilidad organizacional, ¿no? En estos segmentos de capacidad, en esta evaluación de capacidad organizacional de gestión de cambio que les hemos invitado y los vamos a invitar también a que participen en todo este mes, como dice Arturo, se evalúan 5 atributos observables de capacidad. Liderazgo, se evalúa qué tanto nuestros líderes han sido buenos patrocinadores del cambio y si existe ya patrocinio para que se tenga esta capacidad en la organización. La segunda es la aplicación. ¿A qué nivel se tiene ya la aplicación de gestión de cambio en nuestro portafolio de transformación o de cambio de la organización? ¿A qué profundidad? ¿Qué competencias tenemos desdobladas o no a lo largo de la organización? Desde el líder de gestión de cambio, los patrocinadores ejecutivos, mandos medios, equipo de proyecto. ¿Cómo estamos en términos de competencias desdobladas y exhibidas en la organización? ¿Qué tanto tenemos estandarizada una práctica, una metodología, un proceso para gestionar el cambio y que podamos de esta seguir aprendiendo y mejorándola como organización? Y por último, ¿qué tanto está socializado el tema de cambio y gestión de cambio en la organización? Que haya un lenguaje común, ¿no? Entonces, estos atributos, estos segmentos de capacidad están incluidos en el estudio de capacidad que les invitamos. Es totalmente gratuito y queremos tener un estudio que nos permita analizar, entender cómo ha sido. Es de carácter confidencial, no se comparte información obviamente entre empresas, pero sí a nivel país, a nivel industria, se vuelve bien interesante en América Latina, en España, cómo somos
y cómo hemos sido frente al cambio que nos arroja este estudio, ¿no? Nos ayuda a cuantificar, a añadir claridad en el nivel de capacidad, enfocar nuestros esfuerzos para la construcción de nuestra capacidad de cambio y tener una base sólida y un plan de ruta para construirla, ¿no? Entonces, está abierto durante todo este mes el estudio. Los invitamos a que participen aquellos que no han recibido o por algo no tienen el correo de invitación, se los compartimos en este momento. Aquí tenemos un código QR en la parte derecha de la pantalla. Aquellos que estén interesados, por favor, abran su cámara y ahí los va a mandar al link para participar en el estudio. En el estudio de capacidad, ¿no? Aquí en este código QR que está en la parte derecha, abren su cámara y en automático les abre un link para ir al estudio de capacidad. Y ahora la siguiente pregunta de reflexión también para esta sesión es, ¿y a quiénes invito? ¿No? ¿A quién invito a que me ayude a contestar este estudio? Es relativamente rápido, es una dedicación de 15 minutos contestar el estudio. Aquí lo importante es a quién invito a que conteste este estudio. Aprovecho esta oportunidad de contestar el estudio a quién invito en mi organización, ¿no? Y aquí, si estás de acuerdo, Cris, aquí compartimos un poquito acerca de tu experiencia, ustedes que ya han hecho esta evaluación anteriormente, ¿a quién invitamos, ¿no? En la organización para entender la capacidad de cambio y trazar un mapa de ruta, ¿no? Uf, la capacidad de cambio nos involucra a todos. Yo les diría que seleccionen a gente que tenga que ver con el patrocinio, a gente que esté directamente, que sea comité ejecutivo o esté directamente con comité ejecutivo, al sándwich, a los gerentes, o depende de su organización, a los supervisores, a la gente, a los líderes que mueven a la organización. Pero también pensaría en gente que no tiene mucha conciencia de lo que es o lo que significa la capacidad de cambio en la organización. Los niveles directivos, los niveles de liderazgo pueden tener mayor, dependiendo de la madurez de la empresa en gestión de cambio, puede tener mayor conciencia respecto de esto. Pero gente que está involucrada en nuestra operación, en el día a día, en implementar un proyecto que tal vez no tenga gestión de cambio visible, que realmente no sea un proyecto de esos que se involucra todo el PCT y demás, pero al final, como bien lo sabemos y lo vemos en nuestra vida diaria y lo hemos visto en esta pandemia, cambio, cambio, cambio. Entonces, concretamente les diría, elijan personas de niveles directivos, elijan al sándwich, a los gerentes, a los supervisores y decidan involucrar a gente que consideren ustedes que no tengan tanta cercanía con la metodología y con el entendimiento general. Al final, todos siempre vivimos un cambio y es importante conocer qué es lo que opinan respecto de esto. Perfecto, Cris, muchísimas gracias. Súper, Cris, y estoy totalmente de acuerdo, porque ahorita escuchándote, Cris, luego decimos, vamos a llenar esta evaluación de capacidad de cambio que lo llene el equipo de gestión del cambio. Pues sí, pero nosotros estamos más conscientes, estamos en el día a día, pero aquí queremos ver cómo está la organización, ¿no? Como tal. Entonces, aquella persona en el comité ejecutivo, aquel director, aquel gerente o supervisor que a lo mejor no se ha visto tan expuesto, pues está bueno que participe, nos sirve también para generar conciencia, ¿no? De ellos al verse expuestos, al contestar las preguntas y a tener este panorama más amplio, ¿no? De cómo ha sido mi organización frente al cambio, ¿no? Totalmente, traten de abarcar un poquito de todo para que sea muy variado y diversas las respuestas y también nos dé a todos oportunidad de tener información valiosa, de ver cuáles son los puntos donde los estamos dejando flacos, ¿no? No necesariamente todos necesitamos tener la experiencia para gestionar
digamos, como un change practitioner. No, lo que necesitamos es tener esa adaptabilidad a los cambios, los que todos vivimos diario, cambios. Entonces, esa competencia de ser adaptables, de ser flexibles, es lo que sí le da a nuestra organización mucho apoyo y sobre todo pues a las personas, ¿no? Que somos quienes hacemos esta transición de los cambios de un punto a un punto esperado. Súper, súper, Cris. Muchísimas gracias. Pues, si estás de acuerdo, compartimos un poquito más y nos vamos a preguntas y respuestas ambos con todo el equipo que está compartiendo con nosotros. Muchas gracias, Cris. Gracias. Y gracias a ti. Entonces, a ver, vamos a continuar con la presentación. Y bueno, como cierre, les hacemos esta cordial invitación a personas en su organización que quieran obtener la certificación internacional en gestión del cambio. Tenemos un programa para el Cono Sur del 1 al 3 de diciembre de 2020 y para México y Centroamérica del 8 al 10 de diciembre de 2020. Y el programa avanzado de gestión de cambio está programado para el 2-3 de diciembre del 2020 para México, Centroamérica y Cono Sur. Hay líderes de gestión de cambio experimentados que han participado, como Cris, que aprenden pues las herramientas avanzadas de gestión de cambio, el scorecard de cambio, el AdCard Dashboard, la calculadora del retorno de inversión, la auditoría de mejores prácticas, el análisis de salud de proyecto. No se lo pierdan aquellos que estén interesados. Aquí está nuestra información de contacto del 2 al 3 de diciembre. Recordarles del estudio, aquellos que no han tenido oportunidad, saquen su cámara y tomen esto para el estudio. El resultado se publica en enero, incluye una sesión de 1 hora en donde se entrega un reporte a detalle de su organización en temas de capacidad de cambio. Y bueno, pues pasamos a la sección de preguntas y respuestas para compartir y responderlas con mucho gusto de parte de Cristina o de un servidor de los temas que vimos el día de hoy. Tanto de indicadores de cambio en las 3 dimensiones que vimos, como en este tema también muy apasionante de la capacidad organizacional de gestión de cambio. Entonces, si tienen alguna pregunta, para nosotros con mucho gusto escríbanla por favor en la sección de preguntas y Arturo, si puedes por favor dar lectura a alguna de ellas para que con mucho gusto Cristina y yo lo compartamos. Claro que sí, Vic. Tenemos una, nos preguntan, ¿esta calculadora de ROI, cómo accedemos a ella? Porque todo proyecto tiene presupuesto y debemos mostrar el retorno de la inversión. Súper, súper, pues muchas gracias. El acceso, bueno, es a través del programa. Ustedes tienen una licencia de uso en la calculadora por 1 año al acceder al programa, lo mismo que las otras herramientas. Y yo creo que es acceder, pero también aprender a usarla, ¿no? Que creo que se vuelve bien interesante, ¿no? Porque escuchando a Cris es tener la herramienta, aprender a usarla para tener pues conversaciones interesantes con nuestros líderes, ¿no? ¿No, Cris? ¿Tú qué opinas? Sí, me gustaría compartirles que es muy fácil usarla, pero considero que incluso hasta lo más valioso que hay es la conversación de cómo aplicar el retorno de la inversión de la gestión de cambio de las personas en un proyecto donde siempre tenemos un presupuesto y un retorno esperado, pero de los temas, les voy a llamar técnicos, no de las personas. Entonces, me parece que sí, de verdad que en la certificación Advanced te queda muy claro cómo puedes tener estas conversaciones respecto al uso, pero sobre todo a cómo te ayuda con el track del proyecto y definitivamente a tener muy claro el beneficio. Súper, súper, Cris. Muchas gracias. Muchas gracias. Arturo, no sé si haya otra pregunta de los participantes. Así es, tenemos otra que dice, ¿cada cuánto se debe hacer medición de adopción?
Buenísimo. Pues muy interesante. Depende de la naturaleza de sus proyectos, ¿no? Pero a lo largo de la iniciativa de cambio, tenemos que ir midiendo cómo está el progreso de las transiciones individuales de sus grupos impactados, ¿no? Entonces, se vuelve muy relevante, aquí dejo de compartir, se vuelve muy relevante el tener definidos cómo están nuestros hitos o milestones de ADKAR, ¿no? En nuestro journey, que pueden ser distintos por grupo impactado, ¿no? O sea, dependiendo de la naturaleza de tu proyecto, puede haber que un grupo requiera transitar antes que otro. Necesitamos tener claro en qué fecha cada grupo deberá transitar por su propio mapa de ADKAR e irlo midiendo, ¿no? Entonces, habrá alguna audiencia, algún grupo que tengamos que tener esa meta en junio y la siguiente la tendremos en agosto, e ir midiendo durante el cambio, ¿no? Yo creo que aquí la recomendación es no esperar al post-go live para medir, ¿no? O después de la salida en vivo, no, midamos porque eso incrementa las probabilidades de éxito, el ir midiendo durante el cambio, ¿no? No sé si gustas compartir algo más de esto, Cris. Sí, yo les voy a compartir que en un inicio, cuando yo no comprendía muy bien el impacto de la medición que comenta Víctor, yo incluso en las mentorías que él me daba, siempre batallábamos un poco para que yo comprendiera la importancia de estar midiendo el cambio constantemente. Y ahora a lo largo de los años les quiero compartir que definitivamente es lo que te da pues la cercanía para conocer cuáles son las cosas que tú tienes que cambiar dentro de tu plan de cambio para que el efecto de la transición se dé de una forma mucho más adecuada. Recordemos que la transición de un cambio a nivel corporativo se logra a través de cada una de las personas que formamos esa compañía o que estamos en ese proyecto. Pero entre más sepamos cómo están las personas dentro de esta situación de cambio, los vamos a poder ayudar mejor. Así que gracias, Vic, porque sin ti no lo hubiera comprendido. Ay, encantado, Cris. Y también algo interesante que compartiste ahorita es el tema de medir también para aprender, ¿no? O sea, porque mientras está ocurriendo la medición y obtenemos la información en la medición de ADKAR, vamos levantando lo que va ocurriendo, ¿no? Y eso nos permite ajustar nuestros planes de cambio. Aquí el reto es cuando tenemos centenas, miles de colaboradores en diferentes ubicaciones y cómo mido a todas las audiencias, cómo lo hago rápido, estoy solo o sola, ¿no? Frente al proyecto haciendo gestión del cambio, ¿cómo lo hago, no? Entonces, ahí el reto también se vuelve la herramienta, la forma, la metodología. Entonces, tener esa información, aprender, obtenerla rápido, pues justamente para llevarla al equipo de proyecto y a lo mejor hacer ajustes, ¿no? A lo mejor nuestro plan de formación no fue el adecuado, no está pues, al nivel de habilidad esperado, etcétera, dependiendo en qué punto nos encontremos en el ADKAR, ¿no? Y me gustaría decir que hay un punto en el tema del reconocimiento que a veces se nos olvida. Y realmente el punto del reconocimiento, de cuando realmente estamos en ese momento de reconocer si las personas están haciendo las cosas adecuadamente conforme a lo que se planeó, es un punto muy importante porque nos puede permitir regresarnos a la alerta para acotar aquellas cosas que no hayan quedado claras o regresarnos al knowledge también para darle más a la capacidad, a la capacitación y entonces realmente podernos tener ese track de lo que requiere la implementación del cambio para la gente. Súper, totalmente de acuerdo. Y reconocer, ¿no? Y reconocer a lo largo, ¿no? Reconocer y reforzar, ¿no? Ese tema de reconocer y reforzar, luego lo olvidamos, ¿no? O sea, pareciera que el proyecto llega a su fecha de instalación, se disuelve el equipo y ya nadie reforzó el cambio y eso, este periodo nos hace que no lleguemos a tener los resultados o que las personas regresen a la vieja forma de hacer las cosas, ¿no? Totalmente. Súper,
Súper, Cris. Muchas gracias, Arturo. No sé si tenemos otra pregunta por ahí del equipo. Si todavía tenemos más preguntas. ¿Qué herramientas de colaboración son más útiles para gestión del cambio en forma remota? Uy, está muy buena, ¿no? Porque hay un webinar bien interesante de adecuaciones de gestión de cambio en este entorno remoto, ¿no? Yo creo que depende mucho de la audiencia, ¿no? Pero antes de que yo responda mejor, si estás de acuerdo, Cris, ¿cómo ha sido tu experiencia en este entorno híbrido, ¿no? Mucho remoto, ¿no? Muy remoto. Ahí estoy, muy remoto. ¿Sabes qué? Me quedé pensando, híjole, ¿qué herramienta? Yo sé que lo que les voy a contestar, pero es que la primera herramienta son las personas. O sea, la primera herramienta para colaborar de manera remota es que las personas queramos hacerlo. Y ya después te puedo contestar que, bueno, en nuestra compañía utilizamos mucho Office 365, utilizamos mucho herramientas como, por ejemplo, Teams, estamos utilizando Miro, pero al final, el otro día en un curso, yo que la verdad me empecé a desesperar un poco con esta herramienta de Miro y ya me estaba mareando con los post-its. Y después vi que lo importante era justo la relación y la colaboración que estábamos teniendo y la conversación que estábamos teniendo entre las personas. Esa es mi respuesta. Absolutamente, yo estoy de acuerdo contigo, Cris. Tenemos, yo creo que una gama amplia de soluciones, para colaborar, ¿no? Y no perder de vista que atrás de esto hay un individuo, ¿no? Un grupo de personas. Y si nos centramos en la conversación, en el objetivo de esa sesión, y vemos las herramientas como un medio, y le quitamos el miedo a la herramienta, y es un medio, y facilitamos, la gente se sube así, ¿no? Entonces, yo creo que tableros donde podamos compartir a través de post-its, polls interactivos, trivias, como lo hemos hecho, exponer mucho más a los líderes a que compartan, a que abran su cámara, etcétera. Han sido buenos ejemplos donde también me ha tocado ver cómo patrocinadores ejecutivos que antes no se exhibían presencialmente, ahora digitalmente se Ahora, exhiben, y trayéndoles, dándoles las herramientas en su momento, dijiste, ¿no? dijiste algo muy importante, es algo tan sencillo como prender la cámara, que eso cambia la conversación por completo y cambia tu atención, que mientras no está la cámara, acá está este distractor, pero cuando está la cámara, generas otra interacción con la colaboración remota. Absolutamente. Muchas gracias, Chris. Muchas gracias. Arturo, ¿tenemos alguna otra pregunta? Claro que sí, tenemos algunas preguntas acerca del estudio de madurez. Por ejemplo, nos preguntan cuántas preguntas tiene el cuestionario y si nos pueden dar algunos ejemplos de cómo llenarlo. Sí, sí, miren, las preguntas son variadas de las 5 áreas de capacidad, ¿no? Ejemplos de preguntas, por ejemplo, en las de liderazgo vienen preguntas acerca de cómo han sido los líderes ejecutivos en su rol de patrocinio, ¿no? Viene en un lenguaje muy sencillo, muy fácil de llenar, no es necesario que las personas que van a contestar el estudio hayan tomado la certificación, etcétera. O sea, viene un lenguaje muy sencillo, pero viene explícito la conducta, ¿no? Que eso es lo interesante, ¿no? Entonces, vienen preguntas, por ejemplo, en esa área de capacidad, de cómo han sido los líderes frente al cambio, de si existe o no alguien que patrocine la capacidad, ¿no? En temas de competencias, por ejemplo, si hay competencia o no por parte del resto de los líderes, etcétera, ¿no? Entonces, las preguntas vienen organizadas por las 5 áreas de capacidad que hablamos anteriormente, es muy fácil de llenar, viene cada una de las preguntas con una guía para responder de una escala del 1 al 5, en donde uno puede decir, ok, perfecto, ya entendiendo esta escala, mi organización
yo creo que está en este nivel, ¿no? Y eso permite contrastar contra el resto de personas que participen, ¿no? Entonces están muy sencillas, muy directas, tangibles, concretas para que en menos de 15 minutos se respondan, ¿no? Perfecto, Vic. Muchas gracias. Con mucho También gusto. aquí hay una pregunta interesante al respecto. ¿Cuánto tiempo mínimo debe haber iniciado, bueno, con cuánto tiempo mínimo de anticipación debe haber iniciado el plan de cambio? Si Mm. apenas inicia, ¿es válido llenar el cuestionario? Sí, sí, porque son dos dimensiones. Creo que la pregunta está bien interesante, ¿no? Puede ser que yo todavía esté en mis proyectos en X momento, ¿no? Porque ahorita hay muchos cambios, ¿no? Eh, Independientemente de cómo están nuestros proyectos, el estudio, la evaluación, habla acerca del músculo organizacional, ¿no? De la capacidad. Entonces es una capa superior. Aquí estamos hablando de un proyecto y del estudio, lo que estamos hablando es cómo es mi empresa y cómo hemos sido. Y eso nos permite identificar el cómo queremos ser frente al cambio, ¿no? Sí, y ahí si gustas, Cris, también un poquito tu experiencia de la evaluación. Yo lanzaría una pregunta y esto para ver, ¿no? ¿Cuánto tiempo toma el que la organización aprenda a hacer gestión de cambio? ¿No? Porque nos ayuda a entender cómo está la capacidad y luego, pues, a definir, pues, qué pasos tengo que hacer para seguir construyendo la capacidad, ¿no? Entonces, solo una noción. ¿Es algo, Cris, que la capacidad se construye en 15 días, ¿no? O en un mes, ¿no? Ojalá, sería muy bueno. Pero la capacidad se construye diario. O sea, depende de la organización, depende del involucramiento de los sponsors, depende de qué patrocinio tenga, o sea, depende de tantas cosas, depende de los change practitioners que tenga tu compañía, si es uno, si son 10, si son 5, dónde están ubicados, qué compromiso se tiene, depende de los gerentes, pero algo muy relevante de decir es que no depende de un change practitioner. Mm. Esa idea es totalmente equivocada y además es un peso muy grande para un change practitioner. Entonces, la capacidad depende de todos, así como cualquier otra cosa, pero pues tampoco es algo que se logre en 15 días, ojalá. Pero también depende del tamaño de la compañía, ¿no? Y de qué tipo de proyectos tengas. Entonces, respuesta concreta, variado. Esto es muy variado, pero efectivo. Buenísimo, buenísimo, Cris. Pues muchas gracias. Pues yo no me resta ya, creo que no sé si queda espacio para una pregunta más, Arturo. ¿Tenemos alguna otra? Si gustas la última, para que ya estamos casi a la hora del cierre de nuestra sesión. Sí, Vic, tenemos espacio, bueno, para una última pregunta. Esta ya es regresando a la medición. Dice, ¿la medición tiene como base el resultado aptitudinal o también considera el cambio en la actitud para tomar los cambios para evaluar la adopción y competencias? Buenísimo. Sí, o sea, el resultado o el comportamiento está bien interesante porque la actitud que yo tengo frente al cambio lo voy midiendo durante el cambio, por ejemplo, en el Adcar Dashboard o en diferentes métodos para ver cómo están los colaboradores durante, pero al final lo que queremos es conductas observables, ¿no? O sea, queremos que la gente sea buena haciendo o siendo, ¿no? Si es un cambio de cultura, ¿no? En donde vemos el comportamiento exhibido, ¿no? Entonces, y la otra es que las competencias de cambio se van desdoblando durante el cambio, ¿no? O sea, no hay mejor momento para construir competencias de cambio que durante el cambio. O sea, la gente aprende a ser buena haciendo gestión del cambio desde su rol, un mando medio, un jefe, un supervisor, un patrocinador en el cambio. Así como dice Cris, es en la cancha, ¿no? Es en la acción, ¿no? Entonces, por eso se vuelve bien interesante los procesos de cambio, porque permite a las personas no solo transitar por el cambio, sino aprender a cambiar para este cambio y para los que vienen, ¿no? Entonces ahí vemos como varias conductas, ¿no? Las mismas de este proyecto y para las que vienen, ¿no? En
el portafolio 2021 en la organización, ¿no? 2022, 2023, todos los cambios que vienen a continuación, ¿no? Súper, pues a mí no más me resta que darle las gracias a Cris, a Cristina por compartirnos su experiencia. Un enorme abrazo, Cris, muchísimas gracias de parte de Faculta Prosa y un honor tenerte con nosotros. Y lanzarles la invitación a que participen al estudio, en el estudio de capacidad. Aquí está la información. Compartirle de nuevo los programas que tenemos de certificación internacional de gestión de cambio y el Advanced Immersion Workshop del 2 al 3 de diciembre. Y pues darle las gracias a todos por su participación y a Cris nuevamente por haber acompañado y compartido con nosotros, ¿no? Gracias a ti. Que tengan muy buen día. Muchas gracias. Muchas gracias, Cris. Muchas gracias a todos. Que tengan muy buen día, que estén muy bien. Muchas gracias a todos por su participación. Les deseamos lo mejor. Aquí siguen viendo el estudio. Una pregunta que decía si podían participar desde México. Pueden participar desde cualquier país de Latinoamérica. El estudio es exclusivo para nuestra región. Así es que no hay ningún problema de si son de México, si son de Chile, si son de Perú, si son de Panamá, de Costa Rica. Pueden participar con mucho gusto. Y pues bueno, les comento que también dejamos unas preguntas todavía ahí sin responder. Esperamos poderlas responder vía correo. Las tomaremos en cuenta y el día de mañana estarán recibiendo un mail con la presentación y con el link directo al estudio de capacidad organizacional y con la invitación a nuestros próximos programas. Que tengan una excelente tarde, un excelente día y pues bueno, hasta luego.